Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital EA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen la especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por sintonizar este nuevo episodio, el primero del 2026, aquí en Café Digital EA Edition. Y como siempre vamos a partir saludando a quienes hacen posible este programa allá en los controles. Hola Pancho y David, ¿cómo están? Hola, hola. Y también a mi colega aquí, Erwin. Buenos días. Muy buenos días, Pames, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Qué bueno, yo con también nuestros invitados de Lux. Sí, de lujo. Hoy día partimos el año 2026 con un invitado de lujo. Hoy día vamos a iniciar esta nueva temporada, con un invitado súper especial, participante también de nuestro programa de investigación aplicada, ¿cierto? Tech4Edu. Él es Eduardo Figueroa Ávila, docente de la Facultad de Derecho y Humanidades, que nos va a compartir también los resultados de su investigación aplicada en transformación digital y virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos también participaron en el segundo Congreso Latinoamericano de Educación Superior en Costa Rica, y esta investigación también se desarrolló en el marco del Tech4Edu, de nuestro programa de investigación aplicada de la Universidad Central, PAME. Sí, Eduardo, mira, siempre les pedimos a nuestros invitados que primero se presenten. Además, tú representas a un grupo de docentes con el que trabajaste en tu proceso investigativo, así que te dejo el micrófono para que hagas un pitch de 2 minutos, si no algo así como tan abogacil. Bienvenido, profesor. Gracias, Pamela. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto, muy agradecido poder estar acá, de contar esta experiencia. Efectivamente, me corresponde liderar un grupo de docentes que hemos participado en este proyecto de investigación aplicada en docencia. Los docentes que participaron, profesor Rodrigo Miranda, profesor Luis León, el profesor Mauricio Córdoba, quien les habla, se me quedó alguien fuera, pero ya me acordaré. Don Sergio Tudesca, efectivamente, mi colega. Bueno, lo importante de este proyecto tan trascendental, radica efectivamente que la carrera de Derecho en particular, en Chile y en el mundo fundamentalmente, lleva siglos enseñándose de una misma manera, ¿ya? Y generar un cambio es muy trascendental y además cuesta porque la gente se resiste a los cambios, ¿ya? Entonces, hoy día nosotros hemos podido ir avanzando, digamos, en Chile y especialmente acá en la Universidad Central, en que una forma de enseñar teórica tiene que ser vinculada efectivamente con la práctica, con lo que los estudiantes requieren en cuanto a sus competencias y lo que ellos van a tener que saber aplicar cuando obtengan su título profesional. Por lo tanto, esta investigación aplicada, que da cuenta de vacíos, da cuenta de lo que se requiere en cuanto a los cambios, fue fundamental para poder llevar a cabo este proceso y generar lo que es la plataforma de este simulador legal interactivo. Y que va a ser parte legal interactivo y que va a ser parte del proceso de enseñanza que van a empezar a vivir nuestros nuevos estudiantes que postulan a la universidad este año 2026, sumado además que tenemos nuevo plan de estudio tanto en la jornada diurna como en vespertina y en las ambas sedes. Eso significa región Coquimbo y Santiago. Mira qué interesante. Fíjate que simulación, también tuvimos al profesor Rodrigo Carrasco que nos habló de simulación en el programa Tech4Edu. Los simuladores entendidos como metodologías activas son un nivel de aprendizaje que está muy alineado a nuestro proyecto educativo, que habla de las metodologías activas en las cuales se encuadra su investigación, ¿cierto? Y claro, nosotros vimos en el dossier del programa Tech4Edu que la investigación que ustedes llevaron a cabo con el simulador legal interactivo. Así es. Que justamente este es uno de los proyectos más exitosos en términos de resultados, por el impacto que tiene y justamente la transferencia a las mallas, por decir, nosotros decimos el currículum acá sí, académicamente, pero a las mallas, y esto se va a ver desde, como tú mencionabas, el 2026. Así que de eso vamos a hablar en extenso en este programa. Claro, sí, pero antes de entrar de lleno en la conversación, ¿cierto? Nos vamos a ir a la primera pausa musical con Candle Flame de Jungle.
En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. Bien, estamos ya de regreso aquí en nuestro programa. Estábamos en la pausa musical conversando con el profesor Eduardo respecto a, bueno, cómo se ve esto de la práctica que ustedes sitúan al estudiante, a los profesores con el simulador, ¿no? Para entender antes de entrar de lleno en el ámbito de la educación. Y él me planteaba, en esta conversación que tuvimos fuera de cámara, respecto a cómo cuánto es que lo que los estudiantes deben, cuánto deben ellos realmente simular, o cuánto deben estar cuánto les tributa estar en un ambiente digital versus lo que tú planteas en tu investigación, lo de la memoria, ¿no? Lo de aprender cómo se hacía clásicamente. Y bueno, tú llevas mucho tiempo siendo profesor. Cuéntanos un poco de esto, de la experiencia de enseñanza, aprendizaje. ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace el estudiante? ¿Por qué? ¿Por qué plantean esta solución? Ya, a ver, hace un par de décadas atrás, cualquier gestión que realizaba un estudiante, un abogado, tenía que ser en papel, por escrito. Había que concurrir al tribunal físicamente a presentar una demanda. Hoy día todo es en ambiente digital. Todo lo puedes hacer en la página web del Poder Judicial y por lo tanto hay una necesidad manifiesta desde el día 1 que el estudiante esté inmerso en estos ambientes digitales, ¿ya? Lo segundo, hoy día toda la información está disponible en la web, sin ningún problema. Eso no significa que los textos hayan quedado fuera, eso no significa que sea importante esa lectura que hay que hacer con los códigos y todo, pero uno tiene que saber ponderar y tener el punto de equilibrio entre las dos realidades, y hoy día la más esencial o la más relevante es el aspecto digital. Entonces, ¿dónde está el impacto global de esto? Hay casas de estudio, nosotros también, que en su momento uno pudo ir innovando en ciertas cuestiones digitales, pero normalmente estaban aplicadas a estudiantes de cursos superiores, porque se partía del supuesto que para que tú pudieras saber hacer lo que te habían enseñado, había como el supuesto de que, bueno, necesito tener un rango de experiencia y conocimiento para poder hacer, y eso quedaba relegado siempre a cuarto, quinto año en la carrera de Derecho. La gran ventaja que tiene el simulador legal interactivo es que tú puedes interaccionar con los estudiantes desde el primer día, porque el simulador lo que te permite es ir subiendo en términos de gradualidad, de complejidad, de conocimiento, y eso significa que en todos los ramos de la carrera, todos, absolutamente todos, el simulador se puede ocupar. Oye, Eduardo. Entonces, de cada docente va a significar cómo vamos a ir subiendo e incrementando ese nivel de exigencia, y por lo tanto acá hay una ventaja gigante, porque en este caso el estudiante se va a ver expuesto a tener que aplicar el conocimiento que está aprendiendo, pero desde el día 1. Entonces, eso de hecho nosotros, el año pasado, dentro de este proyecto además, lo aplicamos con estudiantes que estaban en primer año. Y los resultados fueron tremendamente exitosos. Y un estudiante de primer año uno podría decir desde fuera, pero ¿qué va a saber del derecho? Pero ahí tú lo obligas a que lo que va aprendiendo lo vaya aplicando de manera inmediata, y uno sabe que ese es el conocimiento más relevante porque es el que más queda. Oye, Eduardo, una pregunta como más al hueso. Para personas como nosotros que no sabemos de derecho, o qué hace un estudiante de derecho en primer año, en segundo año, ¿nos puedes dar un ejemplo concreto en términos de qué actividades hacen ellos en este simulador? El año pasado la experiencia que tuvimos fue extraordinaria. A mí me tocó, dentro del taller de redacción jurídica, que está dentro del antiguo plan de estudio, tener estudiantes que iban en el segundo semestre de la carrera, ¿ya? ¿Por qué lo destaco? Porque en ese segundo semestre recién por primera vez están en los ramos trascendentales de la carrera, los más formativos, que son derecho civil y derecho procesal. Por lo tanto, en buen sentido, no saben nada, ¿ya? Y a ellos se les pusieron hechos que ustedes lo entenderían perfectamente. Van manejando un automóvil por una determinada calle, llegan a una intersección y se produce una colisión. Y con esos hechos muy sencillos, a mis estudiantes se les pidió que redactaran una demanda. Obviamente yo les muestro en pantalla un modelo, pero el modelo es simplemente para entender la forma de redacción, nada más. Todo el fondo, todo el conocimiento, todo el contenido, tú los instas a que ellos lo busquen. Y estudiantes de primer año de la carrera, segundo semestre, pudieron ser capaces de realizar una demanda siguiendo esta lógica, igual que un estudiante de cuarto o quinto. Y redactaron demandas extraordinarias, con cero conocimiento. Entonces, tú los instas y los obligas a buscar información que la pueden buscar en la web, la pueden buscar en el código, en las leyes que tienen a la mano, pero eso nos determinó sacar en este caso un paradigma, y es que como una persona que está recién entrando a estudiar puede ser capaz de aplicar.
puede. Si tiene los incentivos, obviamente guiado con el docente, porque es un aprendizaje activo por parte de ellos, eso se puede lograr. Perfecto. Aprendizaje. Sí, ¿no? Súper relevante lo que nos cuenta aquí el profesor. Profesor, yo lo quiero llevar al terreno ya primario, ¿cierto? ¿Cómo se configuró esto como investigación? ¿Ustedes detectaron estas necesidades, cierto? Ustedes, como bien lo decía, van a trabajar con la plataforma del Poder Judicial, ¿cierto? El día de mañana, o sea, interacción con plataformas tecnológicas van a tener. ¿Cómo ustedes fueron pensando esto ya como en una investigación aplicada, ¿cierto? ¿Cómo se configuró? ¿Cómo lo diseñaron? ¿Nos puede contar un poco de eso? Sí. La primera necesidad y el primer vacío que se detecta es que nuestros estudiantes, estamos hablando de los estudiantes actuales, de hecho los que no han egresado todavía, que cuando ya están en quinto año, que dentro de sus asignaturas se encuentra la clínica jurídica, que obviamente la clínica ellos ven casos reales, se atiende a usuarios en esta vinculación que tiene la universidad con la comunidad, nos dábamos cuenta que cuando ellos tenían que redactar una demanda, nunca habían interactuado con la plataforma del Poder Judicial. Perfecto. ¿Ya? Que digamos es bien incomprensible que un estudiante que está a puertas de egresar nunca haya tenido ese conocimiento. Partiendo además de un supuesto, cuando ellos hagan su práctica profesional, que es un requisito obligatorio para titularse, están obligados a ocuparla. Entonces, detectamos un vacío extraordinario porque una cosa es que el estudiante sepa mucho contenido, pero ese contenido lo tiene que poder, en este caso, llevar a la práctica e interactuar con esta plataforma. Por lo tanto, el simulador legal lo que hace es, comillas, ocupar el mismo fundamento que tiene la página web del Poder Judicial, obviamente administrado por la Universidad Central, y eso te permite ir generando juicios que obviamente son simulados, pero que se va haciendo lo mismo que en una causa real. Me explico de manera muy simple. Tú presentas una demanda, hay una resolución del tribunal que el estudiante la ve y en base a esa resolución se va siguiendo el camino de cualquier juicio o procedimiento. Entonces el estudiante va viendo de manera real lo que va a ocurrir. Y además eso tiene una ventaja porque si el estudiante se equivoca, que es lo que le pasaría a un profesional en la vida real, va a tener una resolución negativa y que tiene que presentar después un escrito para tratar de resolver esa situación, ¿ya? Y eso obviamente uno como profesor lo puede direccionar. Entonces el aprendizaje además, el más experiencial que puede haber y que el que más queda es el que se hace en base a ensayo-error, y eso es lo que termina ocurriendo en la vida real. Entonces, ¿cuál va a ser la gran ventaja para nuestros estudiantes que vayan egresando y que vayan a ocupar este simulador? Cuando ellos lleguen a realizar su práctica profesional, van a estar habituados a una plataforma que ya van a conocer perfectamente. Claro. Y antes ustedes, bueno, en el paradigma tradicional, el derecho trabaja en base a la memoria, ¿no? Ese es como el paradigma, y está así declarado en la investigación que ustedes así es. Desarrollaron. Ahora, ¿qué competencias son las que ustedes abordan y sacan para llevar a este modelo más activo, ¿no? ¿Cuáles son las que ustedes logran desarrollar y que pueden demostrar a través de su investigación? Lo primero, lo más importante de esto es pensamiento crítico, y la razón de eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tú puedes tener mucho conocimiento de un área en específico, en este caso del ámbito del derecho, pero lo importante es que ese conocimiento frente a situaciones concretas tú lo puedas aplicar. Eso no basta tener conocimiento, basta, en este caso es trascendental que de los hechos tú puedas, en este caso, contextualizar dentro de la norma, pero después buscar una estrategia. En el ámbito del derecho, como probablemente ocurre en más de alguna profesión, frente a una situación concreta hay más de un camino para poderlo resolver. Siempre hay más de un camino. Entonces, la lógica de poder experienciar esto es que el estudiante tenga el conocimiento para determinar qué camino va a seguir, qué estrategia, y eso va a determinar el día de mañana un mejor o peor resultado para quien tú vas a estar representando. Y eso es extraordinariamente importante. Interesante. Y esto después lo debate, ¿cómo es la sala de clases, la sala física? Porque ustedes enseñan en sala, ¿no? O sea, van con el simulador, hacen sus trabajos, debate, tú tienes la evidencia y después van a la sala y hacen un plenario. ¿Cómo funciona eso? Acá hay dos formas de hacer esto básicas. Uno, primero, obviamente, ocupar los laboratorios de computación, ya que en una primera instancia es relevante porque el estudiante se tiene que habituar a la plataforma, a la interfaz que tiene, en este caso el simulador, pero después el estudiante en una sala de clases normal o tradicional puede estar accesando con su tablet, su computador o con su celular, y se genera en este caso una interacción con el docente que es extraordinariamente relevante, porque piensa tú, suponte que tú y Erwin fueran los estudiantes que están en esta sala de clases, que ustedes me presentaron un escrito, que ustedes lo pueden en este caso resumir o leer en voz alta, y yo como profesor podré decirle eso está bien, está mal, y se genera en este caso un plenario con los propios estudiantes para determinar en qué se equivocaron, en qué no, y tú vas interactuando con ellos en el momento. Entonces es una experiencia activa extraordinaria en la sala de clase y no la lógica de la clase tradicional de solamente escuchar a un docente, que ojo,
hay clases en que eso es muy importante también de hacer, para que quede claro que uno tiene que saber interactuar con estas dos formas de hacer clase, pero la tradicional de una u otra forma ya va quedando un poquito de lado. Y uno en este caso no le tiene que tener miedo o temor a todo lo que es hoy día el ambiente digital. El ambiente digital es extraordinario. Partamos de la base de todo el aporte que hoy día genera Aula Digital. El aula digital, con todo lo que nos permite a nosotros, aparte de que estén los conocimientos y esté ahí los recursos, te permite evaluar de una forma que es mucho más objetiva. Entonces, si a esa plataforma que los estudiantes ya cuentan con ella y los docentes también, tú le agregas el simulador legal interactivo, en términos estrictos tienes todo para que el aprendizaje del estudiante de Derecho sea el más completo y posible que le podamos entregar. Es súper interesante porque es un aprendizaje activo, ¿cierto? Y lo que le preguntaba en la pausa musical, se divide el proceso formativo, porque el estudiante de Derecho necesita la memoria, ¿cierto? Necesita aprenderse el Código Civil, ¿cierto? Todo lo memorístico todavía existe, pero acá estamos abogando por la praxis, o sea, por la práctica de estos conocimientos. Y yo creo que eso es lo relevante, Pame, de esta investigación aplicada en el fondo del Tec y por qué es tan exitoso también el modelo, ¿cierto? Porque están tributando a la praxis que en el fondo el estudiante va a tener después de estos 10 semestres, ¿cierto? En la práctica y en su vida profesional futura. Profesor, yo le quiero preguntar rápidamente, así como, porque usted igual no ha contextualizado súper bien su proyecto y lo que han hecho, ¿cierto? ¿Qué aporta el enfoque TIPAC, ¿cierto? Esto que tenemos el conocimiento de la expertise disciplinar, ¿cierto? Tenemos el conocimiento tecnológico. Este modelo, ¿cómo impacta la formación del estudiante? Los estudiantes están teniendo buenos resultados, ¿cierto? En el uso de esta plataforma. Usted está viendo que el rendimiento, la motivación. ¿Qué cositas está viendo usted que, por ejemplo, que ha impartido probablemente esta asignatura en varios años? ¿Qué elementos novedosos nos puede contar del uso de este? Mira, yo fui estudiante de esta universidad, estamos hablando de la década del 90, muchos años atrás, no saquemos la cuenta, por favor, ¿ya? Y en esa época, como tú lo indicabas, efectivamente todo era memorístico, ¿ya? Y de una u otra forma, por lo que había en esa época, se esperaba que uno como estudiante, sin tener una guía directamente del docente, como que lo que le enseñaban, uno lo tuviera que entender, lo tuviera que aplicar, tuviera pensamiento crítico, sin que te dieran las herramientas, ¿ya? Hoy en día tenemos en este caso una dicotomía y una disyuntiva extraordinaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes hoy día egresan de su colegio, de su formación regular de materia secundaria, egresan con muchos vacíos. Son muy carenciados en muchos aspectos, ¿ya? A eso hay que sumarle que ellos ya nacen con la tecnología, la tienen a la mano, ¿ya? Entonces, como ellos acceden rápidamente a respuestas e información, la universidad, la Escuela de Derecho, no puede en este caso asumir que ellos de manera automática van a obtener pensamiento crítico, van a saber aplicar. Entonces, cuando tú me preguntas dónde está la ventaja de esto, si tú partes del supuesto de que tenemos carencias objetivas, tenemos ciertos vacíos, tú tomas al estudiante, lo guías en su proceso de enseñanza-aprendizaje, efectivamente la parte teórica es importante en esta carrera, sí, es indudable que es importante, pero hoy día lo relevante no está en aprender cosas de memoria, lo relevante hoy día está en que lo que tú aprendes, primero lo sepas aplicar, en base a tu experiencia personal, en un ambiente de aprendizaje activo guiado por tu docente, pero que tú mismo vas viendo cuáles son las respuestas, cómo tú puedes enfrentar una situación, y en base a eso es lo que vas a hacer el día de mañana como abogado o abogada. Entonces es demasiado relevante que en esta mixtura tú te tienes que servir positivamente de todo lo que hoy día el sistema te permite en su ambiente digital. Todas las herramientas que tiene la universidad, las bases de datos que tiene contratada la facultad, este simulador legal. Hay que verlo desde la perspectiva de que lo que vas a potenciar en base a las carencias que trae el estudiante es que cuando egrese técnicamente sea un profesional, saliendo de acá. Y ojo, en el nuevo plan de estudio, porque esto también hay que destacarlo, en el nuevo plan de estudio por primera vez en la historia de esta universidad, el examen de licenciatura está dentro del plan de estudios, está en el 10º semestre. Por lo tanto, nuestros estudiantes que van a ingresar a contar de este año 2026, a ellos se les va a preparar desde el primer día para esa forma de enseñanza. De su proceso de aprendizaje. Así es. Y cuando ellos lleguen a rendir este examen de licenciatura, que en el aspecto tradicional uno se podía demorar 2, 3, 4, 5 años, para ellos debiera ser un trámite. ¿Por qué un trámite? Porque los vamos a ver formados durante todo su trayecto educativo
en esta forma de enseñanza y en esa forma de evaluación. Justamente aquí en la malla curricular estoy haciendo la tarea, ¿cierto? Y me llama mucho la atención porque en la pregunta pasada el profesor nombraba que, claro, vienen con vacío, hay vacío, ¿cierto? Sí, claro. Todos sabemos que los estudiantes de primer año de cualquier carrera hay que nivelar ciertas competencias. Hay brechas en comprensión lectora. Exacto. A nivel nacional. Así y entonces igual, aunque uno tenga metodologías activas, igual hay que leerse las leyes, supongo yo, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y me llama mucho la atención este plan de estudio, muy bueno a mi juicio, así muy somero, ¿cierto? La formación básica para la vida académica 1 y después 2. O sea, tenemos un año completo de formación básica para la vida académica. O sea, muy relevante, o sea, necesario también. Bueno, yo quiero volver a detenerme en el tema de las competencias. Ustedes trabajaron su método investigativo, lo abordaron a través de grupos focales, ¿no? Sí. Yo quisiera, Eduardo, que nos compartieras acá cuáles fueron los principales hallazgos que nos pudieses compartir en términos de la validez de este simulador, finalmente, y la metodología que lo acompaña de enseñanza respecto a al desarrollo de competencias como la argumentación, las decisiones, la identidad profesional. Cuéntanos un poco cuáles fueron estos hallazgos del grupo focal, cómo lo aplicaron, qué te sorprendió más tal vez también al detenerte a mirar la práctica que tienen ustedes, el grupo docente que participó. Mira, para los estudiantes que participaron del taller que yo impartí como docente y el que impartió el profesor Tudesca también, el profesor Miranda, el profesor León, ¿ya? Los estudiantes sabían de una u otra forma que iban a ser parte de una experiencia nueva, pero no tenían claro qué. Eso es importante porque sabían que iban a ser parte de un grupo focal relevante, ¿ya? Entonces, es relevante porque ellos partieron de un supuesto que iban a participar de una nueva actividad académica, nada más. Por lo tanto, no había ningún preformateo, claro, para nada, ¿ya? Acto seguido, frente a su computador, como te lo comentaba un rato atrás, los instamos a que desarrollaran ciertos escritos, ¿ya? Que ojo, para la carrera de Derecho, por muy digital que sea hoy día, en este caso, tanto la comprensión lectora, pero el saber escribir es extraordinariamente relevante, ¿ya? Entonces, después de eso, ¿de qué se dan cuenta ellos mismos? Porque después de terminada, en este caso, la actividad que se les solicitó y que fue durante el semestre, ¿ya? Obviamente ellos tienen acceso a su evaluación. La evaluación, tú sabes que para el estudiante igual es relevante porque determina en términos estrictos, bueno, cómo me fue, ya, eso está bien. Pero desde el punto de vista docente eso no es lo importante. Lo importante es el proceso, cómo tú llegas a adquirir las competencias al final. Entonces, hallazgos extraordinariamente relevantes de los estudiantes. Primero, nos mencionan que ellos se sienten que son pioneros. ¿Y por qué? Porque estos estudiantes, tú sabes que tienen contacto con estudiantes de otras casas de estudio y ven que en ninguna otra casa de estudios superiores existe esta posibilidad de un simulador de este nivel y en el nivel que ellos lo ocuparon, vale decir, primer año de la carrera. O sea, como que están mirando, es como que uno fuera al Poder Judicial finalmente, porque hoy día eso es online. Mira, lo dices perfectamente, la lógica del simulador funciona en ese carácter. Entonces, en las redes que ellos tienen con sus propios compañeros de otras universidades, se dan cuenta que en otras universidades, esto no existe. Primer detalle, que fue muy relevante. Lo segundo, que está descrito en la investigación, ellos señalan que la Universidad Central está siendo pionera en esto. Y eso es muy relevante que un estudiante te lo diga, porque obviamente esas fueron sus respuestas, ¿ya? Lo tercero, y tú lo indicas muy bien, ellos se dan cuenta con este escaso, digamos, conocimiento recién del primer año, que son capaces de argumentar. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque ellos al principio, cuando no son parte de este proceso de enseñanza activa, ellos creen que la argumentación es una cosa extraordinariamente retórica, teórica, que requiere mucho conocimiento. No es así, no es así. Entonces, ellos primero de qué se dan cuenta que pueden adquirir conocimientos de una manera lúdica en el buen sentido de la palabra. Ellos están aprendiendo a hacer, ¿ya? Lo segundo, ellos mismos se dan cuenta que son capaces de ir adquiriendo competencias que según el plan de estudio son un poco más complejas, porque aunque parezca sencillo, pero para redactar una demanda y que sea coherente, ellos tuvieron que ir a la fuente, consultar qué ley se iba a aplicar, cómo estás aplicando la norma, cómo redactas ordenada, argumentativamente y cómo le solicitas algo al tribunal. ¿Qué es lo que el abogado hace en cualquier escrito que presenta en un tribunal? Entonces, ellos mismos fueron capaces de darse cuenta que esta manera de aprender, esta manera de aplicar, y ojo, todo lo que ellos aplicaron en ese momento, me imagino que ustedes lo saben muy bien, lo que tú terminas aprendiendo a hacer es lo que nunca se te olvida. Claro, justamente. Igual hay un tema súper fuerte como
el ver tu entorno profesional tempranamente, vincularte a tu entorno profesional a través del simulador. Yo creo que bueno, hablo de mi experiencia profesional, que cuando uno entra al entorno laboral, independiente que, claro, hay una interacción con otros pares, que es otro nivel, no el mismo que uno tiene en la universidad, igual hay una brecha, hay como una inseguridad. Entonces yo creo que entrar tempranamente en entornos, aunque sea digital, es como redactar, que es una forma de comunicación, te permite a ti también tener una validez profesional, sobre todo si es muy temprano, porque vas a tener 4 años, 5 años de entrenamiento, y también eso genera un avance competitivo. Exacto. Sí. Déjame complementar, porque pareciera, y no quiero que nos quedemos con esta idea, que por mucho que el simulador legal esté en un ambiente digital, solo se vaya a resumir en la parte escrita. La carrera de Derecho cuenta con una sala de litigación, entonces la lógica, como tú vas ocupando el simulador y le vas, en este caso, incrementando la complejidad, significa que para estudiantes de grado un poquito más superior, 3er, 4º, 5º año, tú puedes, un juicio que lo estás tramitando en este simulador legal, aplicarlo en las audiencias orales que hoy día se ocupan en los procedimientos, por ejemplo, de familia, laboral o penal. Entonces, la interacción está con en este caso, con todo lo que las facultades hoy día le entrega al estudiante. Entonces, el aspecto digital técnicamente te permite la base. Claro. Y en este caso se están abordando 2 competencias trascendentales. Una, obviamente, el tener pensamiento crítico, argumentar, saberlo escribir, por supuesto que es lo relevante, pero después viene el cómo tú vas a defender esto, que es lo que pasa en la vida real, en también un ambiente oral. También lo puedes hacer en la sala de litigación, otro tipo de simulación. Y ahí se va vinculando la malla, profesor, o asignaturas se pueden ir vinculando dentro de los niveles. El nuevo plan de estudio está pensado, puede no decirlo directamente, pero esa es la argumentación que tiene el plan, que todas las asignaturas de una u otra forma vayan ocupando este simulador legal. Claro. Obviamente yo puedo reconocer que las más trascendentales son los ramos fundamentales de la carrera, que es todo el trayecto de Derecho Civil y Derecho Procesal, que es lo que ocurre en la formación básica que tienen todas las abogadas y abogados acá en Chile, pero varias otras asignaturas van a naturalmente ocupar este simulador legal. Perfecto. Sí, claro, es súper interesante que ahí se pudiera vincular, porque si alguna asignatura, por ejemplo, de un semestre se usa este simulador legal, pero después nos vamos a la sala de litigación, ¿cierto?, a poner en práctica el mismo caso que estamos tramitando. Justamente, Elvin, así es. Esa es la lógica de poder ocupar esto. Extraordinario. Vámonos todos a estudiar Derecho en la nueva malla. Pero estoy regresando en misión. Con todo gusto, con todo gusto. Nos reciben. Sí, lo recibimos. Super. Profesor, sabemos que cualquier investigación aplicada es un proceso, ¿cierto? Es un camino que implica ajustes, ¿cierto? ¿Con qué cositas en el camino se fueron pillando, ¿cierto? Porque, claro, se diseñó esta aplicación, ¿cierto? Pero ¿con qué cositas ustedes se fueron topando en el camino? ¿Qué fueron subsanando? ¿Qué ajustes tuvieron que hacer? Lo fundamental en realidad en cuanto a ajuste viene dado en cómo tú vas a través de los docentes y a través de las diferentes asignaturas, vamos estableciendo este parámetro de ir subiendo gradualmente el rango de exigencia y de complejidad, porque el simulador como tal es absolutamente dúctil en términos de las materias y en términos de lo que tú le quieras enseñar al estudiante vía esta plataforma. Entonces, la gran ventaja, pero el gran desafío que tiene es que los docentes, y eso es una cuestión que tiene que hacer la carrera, obviamente a través de su dirección y las direcciones de área que nosotros tenemos, e ir explicitando cómo el docente de primer semestre puede ocuparla para llegar al 10º, que obviamente ahí ya están todas las competencias más complejas declaradas en el plan de estudio, pero que efectivamente se vaya ocupando de manera pauteada y que vaya subiendo en intensidad. Que no es un tema complejo, pero efectivamente uno se da cuenta, desde la perspectiva de los muy buenos resultados que tuvimos, que con los estudiantes que estaban en el primer año se puede lograr. Porque hubiera sido distinto si con esos estudiantes que recién están partiendo los resultados hubieran sido negativos, que te obliga a pensarlo de otra manera. En este caso validamos que eso se podía hacer. Claro. Entonces eso te genera una ventaja extraordinaria, porque comparado con, no me quiero comparar yo porque en mi época no existía nada, es lo que estamos hablando hoy día, pero efectivamente las competencias que hoy día tiene un estudiante segundo, tercero, probablemente yo las vine a adquirir cuando ya estaba egresado a la carrera. Perfecto. Entonces la diferencia en ese caso es abismante en términos de las competencias que el estudiante va a adquirir. Y que las requiere adquirir hoy día porque el mundo digital se lo exige. Claro. Eduardo, y una pregunta fuera de pauta, porque pensando en las brechas y tal vez los desafíos que uno enfrenta, porque esto tiene un tremendo potencial. ¿Cómo ves tú la disposición general del cuerpo académico? Porque hay un esfuerzo, mira, cuando uno trabaja metodología activa hay un esfuerzo
y sobre todo cuando uno trabaja en digital, hay un esfuerzo adicional en subirse al carro, porque cuando tú haces tu clase expositiva, tú lo puedes hacer 100 veces. Claro. Tú llegas a una sala, haces una exposición, que yo no estoy en contra de eso. A veces se requiere la expertise, ¿no? Sobre todo en materias como el derecho, que te cuenten casos, por ejemplo, y cómo se resolvieron, el diálogo, el debate. Pero cuando tú generas este tipo de instancias situadas, activas, simulaciones, se requiere, por ejemplo, tiempo para aprender a ocupar una herramienta. Se requiere en herramientas que requieren retroalimentación docente, que queda como evidencia en una plataforma. Tú necesitas un tiempo para hacer un escrito, que es distinto a hacer una retroalimentación en clase, por ejemplo, oral, ¿no? Entonces ya tenemos tal vez 2 esfuerzos. Uno, aprender a ocupar una plataforma que puede estar fuera de mi zona de confort, y además escribir a un estudiante y dejar en una plataforma lo que yo habitualmente hacía de una manera distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto en términos de proyección? Porque a mí me parece, en mi experiencia en tecnologías educativas, que esto puede ser algo también a poner en atención. Entendiendo que nuestra investigación que estamos conversando tenía su foco en los estudiantes, ¿no? Por supuesto. Mira, la pregunta la agradezco, es muy interesante por 2 razones. Lo primero, la investigación efectivamente tiene un foco en los estudiantes, es cierto, pero si uno revisa, en realidad también tiene un foco en los docentes. ¿Ya? Y el foco en los docentes es evidente, aunque quizás no esté verbalizado, digamos, en los resultados como tal. ¿Por qué? Porque efectivamente el hacer una clase tradicional, en realidad, pues, si uno lleva años haciendo clase, tú vas actualizando ciertas cuestiones, pero una cuestión bastante sencilla de hacer si tú quieres. ¿Ya? Esto requiere más que un doble esfuerzo, requiere bastante más que eso, porque significa, en este caso, aparte de saber ocupar ambientes digitales, que probablemente la mayoría de mis colegas lo saben hacer, por supuesto, si eso no es problema, pero sí requiere preparar la clase de otra manera, requiere tener instrumentos que se puedan ir aplicando con los estudiantes, y como lo importante hoy día es el proceso, requiere estar siempre pendiente de las retroalimentaciones necesarias, porque hoy día el proceso de evaluación no es el más relevante. Lo importante es cómo tú formaste al estudiante para llegar a ese momento. Entonces, los colegas todos están al tanto primero de los desafíos que tiene el nuevo plan de estudio, porque eso se trabajó durante más de 2 años para que fuera este caso aprobado por resolución de rectoría. Entonces los docentes están absolutamente al tanto de esto. Segundo, en las áreas que tiene la facultad ya se trabajaban manuales de casos. Manuales de caso Pamela Ervin que se venían trabajando de antes, ya por lo tanto el que existe hoy día un simulador viene a complementar y a apoyar ese trabajo que ya se había hecho. Por lo tanto, para todos los docentes de la facultad les va a ser más fácil poder aplicarlo, porque van a tener una herramienta que está a la mano y que depende en este caso de la administración nuestra como carrera de Derecho, ¿ya? Entonces sí, hay un esfuerzo adicional, pero veo que no debiera haber ninguna mayor complicación. Por el contrario, los docentes se dan cuenta que esta lógica de dejar de lado la clase tradicional versus esto que es más activo, es cierto, en su primer momento quizás tiene una pega mayor, pero cuando tú ya te acostumbras, en realidad a uno además se le hace la clase mucho más activa, mucho más participativa. Entonces, en términos concretos, varios de nuestros docentes ya lo han vivenciado por si acaso, por lo tanto no es una cuestión nueva para todos. Pero en ese caso yo lo veo como, es cierto, estamos rompiendo un tremendo paradigma, porque son siglos de enseñar de una manera y pasar a enseñar de otra, es cierto, pero creo que el proceso va a ser sencillo, no va a ser de una gran complicación. Bueno, era una pregunta necesaria. Son 5 no, profesores. Claro, este es la investigación que tuvo más docentes participando, 5. Y bueno, digamos lo que nuestra facultad y en específico la carrera de Derecho, está la cátedra de LegalTech, están súper arriba de la pelota con inteligencia artificial, con digitalización, y realmente era una pregunta que tenía que poner sobre la mesa. Mira, en esa pregunta por los 5 docentes es relevante por un detalle que no se ha mencionado y creo que es muy importante destacarlo. Hay docentes de Derecho Civil, de Derecho Procesal, de Derecho Constitucional, dentro de los que están en el equipo, y el profesor Mauricio Córdoba, que no es abogado, ya él está vinculado a la carrera de Trabajo Social, ¿ya? Porque ahí hay un aporte extraordinariamente relevante, porque en la clínica jurídica que tiene la Universidad Central, la mayoría de las causas, no todas, pero son de familia,
¿ya? Y en familia se requieren informes que se piden los tribunales, informes que realizan los estudiantes de trabajo social. Mira. Por lo tanto, para ellos también va a ser muy importante poder aplicar este simulador, y por eso se vinculó esta investigación aplicada entre Derecho y Trabajo Social, porque efectivamente eso se hace en la vida real. Bello, precioso, sí. Preciosa investigación, me encanta. Invito a todos en ucentral.digital a ver el dossier. Alrededor de la página 15 está toda la investigación para que ustedes puedan ver ahí en ucentral.digital/documentos, pueden ver el dossier de Tech4Edu completo y ver la investigación completa. Más o menos en la página 13, para ser preciso. Para ser preciso. 12. Sí, bueno, lo podemos estar subiendo en nuestras redes sociales también. Profesor, una última preguntita súper cortito. ¿Cómo usted valora? Porque claro, aquí hemos conversado, ¿cierto?, de nuestro programa de investigación aplicada, el Tech4Edu, y básicamente su proyecto se enmarca, ¿cierto?, dentro de este programa. ¿De qué manera usted cree que aportó, cómo valora el Tech4Edu, ¿cierto?, en su participación muy exitosa y a nosotros también nos deja mucho aprendizaje? ¿Cómo valora usted el Tech4Edu? A ver, acá yo creo que el tema fue bidireccional y eso hay que necesariamente destacarlo. Una cosa es que exista un programa, que exista la posibilidad de investigar, pero otra distinta es que de todo el equipo uno recibe el apoyo para. Y eso fue trascendental durante todo el proceso. Lo segundo, esta investigación, además, como lo señalaste al principio, fue posible presentarlo en una ponencia en un congreso internacional, que fue muy bien recibida además porque en el ámbito del derecho no son habituales las investigaciones que son de docencia aplicada. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito, lo primero es destacar y agradecer la oportunidad, porque una cosa es que exista la posibilidad pero la posibilidad que hay no, acá hubo un proceso llevado, apoyado en términos concretos, y que de qué forma creo que uno apoya o uno aporta. Todos los docentes que participaron del Tech4Edu en sus respectivas áreas aportaron de una manera extraordinaria, pero lo comentaba con varios colegas, en el ámbito del derecho no es habitual ver esto. ¿Ya? Entonces, y además que lo comentaban también, como que uno a veces no logra captar que en realidad estás innovando, ¿ya? Y cuando una persona externa, ¿ya?, que te lo puede comentar desde su visión, desde su experticia, te dice, oiga, esto es una innovación que no ha existido nunca, bueno, ahí tú te das cuenta que en realidad se podía hacer. Y de hecho, otras de las investigaciones también ocuparon un simulador, y la lógica de por qué esto puede ser replicable, que eso es parte también de esto. Obviamente tú no vas a replicar el mismo simulador porque no es aplicable a otra carrera, pero lo que sí puedes aplicar o replicar es la base de un simulador que tú lo puedes ir adaptando según las necesidades que tengan otras carreras de esta casa de estudio, y efectivamente esa lógica se puede hacer y no tiene ninguna gran complejidad y te permite en este caso todo lo teórico, porque todas las carreras tienen cuestiones teóricas, bajarla, como digo yo, a nivel suelo. Entonces, para mí el aporte fue absolutamente bidireccional, es decir, nosotros todos los colegas podríamos haber hecho una buena investigación, pero sin todo el apoyo que tuvimos de Tech4Edu probablemente no hubiésemos llegado al resultado que tenemos hoy día. Bueno, agradecemos ahí a Camila, que es nuestra invitada permanente aquí en el programa, Camila Herrera, y también a la Universidad Católica de Temuco, que estuvo siempre apoyándonos. Así es. Sí. ¿Confirmamos su participación 2026, profesor? Estamos en eso. Estamos en eso. Graves declaraciones que están quedando grabadas. Sí. Bueno, como siempre les recordamos a quienes nos escuchan que estaba nuestras redes sociales. Hoy día va a quedar el programa disponible en @Café Digital ucentral en Instagram y también en LinkedIn en Café Digital u.central. Cerramos este bloque con un clásico, nos vamos con Don't You Want Me de Human League. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. Hola, estamos de vuelta aquí en nuestra última sección, Eduardo, que es donde nos dedicamos a hablar en concreto respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial. Nos encanta esta parte porque nos vamos como al hueso. ¿Qué estamos haciendo con inteligencia artificial en nuestros ámbitos, ya sea en tu ámbito administrativo, en tu ámbito profesional? Bueno, lo que tú quieras elegir, pero tiene que ser con inteligencia artificial. Así que, por favor, cuéntanos qué herramienta estás ocupando por estos días. Ya, lo primero, hoy día en la carrera de Derecho es un hecho de la causa que la inteligencia artificial es parte de.
Sí. Entonces hay que partir de ese supuesto, ¿ya? Segundo, yo sé que a muchos les puede complicar el tema, pero en realidad saber ocupar herramientas de inteligencia artificial, tanto para la labor docente como de los estudiantes, es una herramienta hoy día, pero fundamental para su propio desarrollo estudiantil, académico, profesional, todo. La que yo he ocupado la que he ocupado desde hace 2 años atrás a la fecha y que funciona extraordinariamente bien en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Derecho es Notebook LM. ¿Por qué? Primero porque en esa inteligencia la mayoría de nuestros colegas tenemos separata, que los estudiantes obviamente ocupan en clase, un complemento a la clase, pero ellos ese documento lo suben y la gran ventaja que tiene Notebook, sé que lo tienen otras inteligencias hoy día, pero Notebook tiene la ventaja que en base a lo que uno le carga como información, esa inteligencia no alucina en nada, porque las respuestas están dadas en base a lo que uno efectivamente subió como información. He hecho pruebas muy específicas con Notebook LM de preguntas complejas, muy específicas, y siempre ha dado la respuesta correcta. Mira, eso nos encanta eso no es un tema fácil de lograr, porque obviamente yo he probado otra inteligencia, he ocupado Copilot, Cloud, he ocupado varias. No, el nivel de respuesta no es igual a lo que tú puedes lograr con Notebook, y en el caso, ojo, de la carrera de Derecho, que en muchas ocasiones significa aplicar una norma muy concreta, muy específica, uno no puede quedar expuesto al riesgo de que la inteligencia alucine. Por lo tanto, es a uno como docente le da certeza absoluta que si le sube el material que corresponde, la respuesta va a estar ok. Perfecto, es nuestra favorita, está dentro de nosotros, porque esto cambia semana a semana, trimestre, digamos. El último trimestre por lo menos. Sí. Pero profesor, eso, súper brevemente, ¿cómo la usa? ¿Que usted le va metiendo PDF, cierto? ¿Para qué la ocupa? ¿Para solamente usa el chatbot del Notebook LM o genera otro tipo de productos como el resumen video? No, de hecho, yo invito a mis estudiantes que ellos la vayan ocupando y en base justamente a la información, según plan de estudio que yo les fui subiendo a ellos, que ellos la suben, ellos van interactuando no solamente con el chat, la idea es que ellos después se vayan creando sus mapas mentales, algunos que en base al tipo de memoria que tienen, lo que hacen en este caso es generar que la inteligencia les vaya hablando, y la gracia que tiene Notebook es que en algún momento te hace una clase, pero uno define de qué forma quieres que te vayan comentando. Entonces, para aquellos estudiantes que tienen memoria auditiva les sirve una enormidad, porque la gracia de la inteligencia no es que no te va diciendo lo mismo que dice ahí, sino que tú le haces una pregunta y te va exponiendo, y tú de la forma, tú vas entrenando al estudiante de qué manera preguntar, la inteligencia te da una respuesta que es muy similar a la que uno como docente podría dar en el aula. Y ellos están con ellos están interactuando en su casa, en su momento, que además dentro del trabajo autónomo es esencial que ellos lo puedan hacer. Entonces, de una u otra manera, Notebook hoy día te permite generar una enseñanza súper guiada en la medida que ocupen el material que uno les entrega. No, eso es extraordinario, el cómo se puede ocupar. Sí, nosotros hemos comentado en otro episodio el nivel de analogías que usa, cómo entiende el contenido, cómo lo prepara para entregártelo de una manera muy amigable, muy amable. De hecho, no es el típico tono robótico de otras inteligencias artificiales o de meses pasados, es como una conversación súper amable. Bueno, agradecemos al profesor, hemos tenido una conversación súper interesante por compartir también esta experiencia de investigación aplicada, así que nos aporta también nuevas miradas de cómo fortalecer el proceso de enseñanza a carreras que se han enseñado muchos años de la misma manera. Así que le agradecemos por venir, profesor, hoy día. Sí, agradecido por la oportunidad. Me gustaría que pudiéramos tener un programa después del término del primer semestre, por ejemplo, o a término del año, como ustedes gusten, porque ahí vamos a tener la posibilidad de poder contrastar el uso del simulador, pero con el nuevo plan de estudio. Pero sería fantástico. Me parece. Porque eso va a estar dentro justamente de la investigación aplicada que estamos llevando a cabo. Ya se fue comprometidísimo. Sí, comprometidísimo. Claro. Pero es que a nosotros también nos va a servir, ustedes también lo sé, pero nos va a servir poder contrastar, porque una cosa es ocupar el simulador con el plan de estudio actual, que no es que sea malo, pero por algo obviamente lo tuvimos que cambiar y actualizar y modernizar. Entonces, después de todo un primer semestre con nuestros estudiantes, ojo, importante esto, ambas jornadas, porque cada una tiene sus detalles relevantes, que pudiéramos ir contrastando y ver cómo en esta nueva forma de enseñar, pero con todas estas herramientas y especialmente con el simulador, efectivamente poder en ese caso después visualizar y ver cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ojo, con un puro semestre. Me encanta. Entonces, por eso es muy relevante que podamos tener esa oportunidad de nuevo. Oye, se me quedó un pensamiento así como un pin. Falta que la inteligencia artificial hable en chileno.
Igual no me gusta que sea mexicana, española, Tiene un acento argentina. español, chileno, pero es bien neutro, no Nunca es chileno. he escuchado como chileno. Yo me aburrí de decirle a ChatGPT que me hablara en chileno. Siempre se iba como al lado argentino. Es que a lo mejor a la inteligencia artificial todavía le cuesta el chileno. Si al Sí, ser humano bueno, le cuesta entender el Es chileno. difícil hablar en chileno. El chileno es el español más difícil que existe. Bueno, eso va a ser tema de otro programa. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este episodio de Café Digital IA Edition y nos vamos a encontrar la próxima semana. Gracias nuevamente, Gracias, Eduardo. gracias, Edwin. Sí, y para cerrar este episodio nos despedimos con Elephant de Tame Impala. Chau, chau. Radio Central presentó Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción del especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina.